El robo hormiga sigue siendo un problema sin solución para el comercio. Durante el primer semestre del año, más del 90% de los locales del retail, que agrupa tiendas de departamentos, supermercados y farmacias, sufrió algún delito. Esto según un estudio de la Cámara Nacional de Comercio. ¿Cómo actúan las bandas especializadas en robos en el retail? El informe con Fabiana Acevedo. Cuando se trata de mecánicas para efectuar este tipo de hurtos, a veces nos quedamos cortos con la descripción que le podríamos entregar. Sillas de ruedas, coches, bolsas biónicas, el mochilazo, el bolsazo y así tantas otras. Un ingenio delictual sin limitantes, y lo que veremos a continuación corresponde precisamente a aquello. Van mutando la dinámica, van configurando un actuar en grupo, que es un modo operandi al cual la gente comienza ya a nombrarlo como el carrazo. Contra ellos, ninguna medida de seguridad que pudiera evitar un robo masivo, cronometrado y también violento en pleno horario de atención de un supermercado. Así es como actúan. Utilizar la confusión del grupo, utilizar por otro lado las amenazas y la intimidación respecto al personal de seguridad. Y los que ocupan los carros de supermercado, así tal como aquellos concursos de antaño, donde le daban 60 segundos a los participantes para cargar en él la mayor cantidad de productos que pudieran. El llamado minuto feliz, que acá era el minuto de la angustia, para nada divertido, con participantes que todos esperaban que prontamente se fueran del único pasillo que les interesaba, el de las carnes. Al inicio, esta banda cometía el delito de hurto, conocido en el mundo delictual como el mechar. Sin embargo, este delito fue mutando a través de la intimidación con armas contundentes, armas que aparentaban ser de fuego, la superioridad numérica, intimidaban a los dependientes de diversas tiendas comerciales, por lo que el mechar se transformó en un delito de robo con intimidación. Cortina que intentó bajarse por un guardia siendo bloqueada por los mismos delincuentes. En específico, quien intimida ya hace aquel alarde de llevar un arma entre sus ropas mientras los demás roban. Ricardo Aracena Montero, el Richard, a quien se le acusa de ser el cabecilla de esta organización, porque eso es lo que son. Estaba compuesta por el Richard y además la participación de su familia. Era una banda que estaba organizada y que tenía participación de otros compañeros de delito. Tenían un líder que se colocaba en las entradas de los supermercados con un arma que por lo general portaba en el cinto, y uno de los menores de edad, de 14 años, quien sí fue llevado a juicio, era el hijo del líder de la banda. 14 episodios protagonizados por el mismo grupo, todos en La Serena, 5:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Son los horarios en que la banda denominada Los Parrilleros atacaban distintas tiendas o supermercados en no más de 120 segundos. En algunos concretaron, en otros fracasaron. Los filetes, lomos vetado, asientos y cortes premium no eran para un gran asado, sino para un mercado que se encargaban de abastecer. Esto era un método de trabajo, por lo tanto nosotros apostábamos a que gran parte de esta mercadería debió haber sido necesariamente vendida. Se pudo establecer que habían unos lugares donde ellos concurrían para poder reducir estas especies y venderlas, lógicamente para el consumo de la gente que hacía compra ilegal de esto. Por eso es que no son simples mecheros, sino células delictuales que están en constante movimiento y expansión. La empresa Alto, que trabaja en la protección de los activos del retail, comenzó a posicionarlos dadas las alertas repetitivas en una misma zona, mismos horarios y, bueno, perfiles que lograron detallar. Nos ha llamado la atención que, si bien es cierto, estos son hechos que han ocurrido durante los últimos años, hemos evidenciado que durante el 2013-2014 existían bandas, e incluso años posteriores existían bandas que utilizaban armas de fuego para cometer delitos en este tipo de establecimientos. Hoy día vemos que existe un aumento en el circulante de armas y que esas armas están en poder de estos delincuentes. Armas que les garantizaban la cobertura para escapar con el botín y que acrecientan la violencia que tienen por objeto apropiarse de las especies. ¿Qué hacen 1, 2 o 3 guardias contra hechos de estas características?
cuánta impotencia produce entre quienes los ven, poniendo en riesgo sus vidas trabajando o al ir de compras. Lo cierto es que un arrebato, un enfrentamiento con un grupo así puede ser mortal. Él nunca había trabajado y llevaba 4 meses trabajando y él lo que quería era ir a Francia y estaba juntando dinero para comprar un pasaje. Y yo no quería que estudiara y a él no le gustaba mucho estudiar. Él tenía ese propósito de generar un poco de recursos para viajar. Lo que iba a ser un trabajo esporádico acabó costándole la vida a Yuval Cagnin Gallegos. El 24 de junio del 2016 ingresó a trabajar a la empresa Alianza Seguridad, desempeñándose como guardia de este supermercado ubicado en Avenida Manquehue en Las Condes. 4 meses después recibió un fatal disparo por mecheros que emprendieron una represalia. Entraron a robar y en ese minuto alcohol. Entonces mi hijo detuvo a uno de estas personas que entró a robar. Estaba el jefe de seguridad de Unimark a cargo del local. Entonces en ese minuto que entran a robar, Yuval, que no estaba solo como guardia, además no estaba la dotación completa de guardias, que son mínimo 2, fue a detener a la persona que estaba robando, ¿no? Y el jefe de seguridad detuvo al otro. Eran 3 los ladrones. Luego de una riña en pleno pasillo, el jefe de seguridad les pidió que se retiraran. Salieron, pero volvieron con una herramienta y un fierro. Además de esta particular arma, una pistola lápiz. El primero en ser agredido fue el mismo jefe de seguridad que cayó inconsciente. Situación alertada por Yuval, que decidió correr desde el pasillo de las verduras a la puerta de ingreso del recinto. Uno de ellos se devuelve con un arma hechiza, le dispara en el corazón y le perfora un pulmón. Era una hechiza por lo que escuché prácticamente y hirieron al jefe en guardia también en la cabeza con un martillo, si no me equivoco. Y yo salí a ver qué pasaba con los delincuentes por si podía parar algún policía y reconozco que fue muy rápida la reacción porque ya cuando salí lo tenían retenido a los 3. El grupo recibió su sentencia el 2017, quedando como responsables del homicidio los hermanos Jordán y Eduardo Méndez Huichamán. El primero condenado a 5 años y un día por el crimen, más otros 3 por porte ilegal de armas de fuego. El segundo a 10 años por homicidio simple. En paralelo a este proceso, Jessica Gallegos, la madre del guardia, demandó civilmente a Alianza Seguridad Limitada y a Rendic Hermanos, sociedad controladora de Unimark, al enterarse de supuestas faltas de protocolo. Es un contexto donde no estaban las condiciones para que esto no ocurriera, digamos. Me lo dijo uno de los dueños de la empresa que estaba en la clínica, que había más de un guardia y que habían 3 ese día porque habían mandado uno más porque se había partido. Y no, era así. Jefe de local ausente que fue reemplazado por el jefe de seguridad. Cámaras de vigilancia inexistentes al momento del asalto y que la dotación de guardias no estuviera completa al momento en que Yuval desempeñaba sus funciones. Llevaron a que en el año 2023 el 22º Juzgado Civil de Santiago fallara a favor de Jessica por daño moral, concluyendo una negligencia. En su calidad de empleador y prestadora de servicio de seguridad deben cumplir con dichos estándares para una adecuada labor, procurando el deber general de protección del empleador sobre sus trabajadores, lo que en este caso no se habría producido. Por tanto, sí puede concluirse la negligencia culpable en dicho sentido. Contactados, Unimark señalaron que junto con lamentar lo ocurrido en 2016, no se pronunciarán al respecto. Hay una mayor vulnerabilidad a que ocurra, porque al final es como un lucro, proviene de un egoísmo, de un individualismo, de ver como el ser humano como un objeto o una cosa
que si se muere se reemplaza. Según la encuesta de victimización de la Cámara Nacional de Comercio durante el primer semestre de este año, 6 de cada 10 locales fueron víctimas de algún delito y lo que más preocupa es la revictimización. El más afectado, dicen, es el retail, donde se posiciona el hurto hormiga como el más frecuente, seguido por los daños morales al local como rayados o destrozos y luego un aumento en los robos con violencia. Las tiendas por departamentos, supermercados y farmacias registraron un 90,8% de la victimización durante el primer semestre. Actualmente van con todos los delincuentes. Hay reporte cada una hora, cada media hora de un ilícito, de un robo, de un hurto en el supermercado. Son hechos aislados. Llevamos años haciendo estos requerimientos al mismo presidente anterior. Le enviamos una carta al gobierno y han pasado años y no hay respuesta en estos momentos. Una de las mayores recomendaciones es evitar que las personas o los trabajadores que están orientados, ¿no es cierto?, a la seguridad privada, no se enfrenten con los delincuentes, sino más bien es descansar en que las tecnologías que permiten capturar las imágenes de esos delitos puedan ser procesadas correctamente y puedan llegar oportunamente también al Ministerio Público para configurar flagrancias inteligentes. Ese es un concepto que hemos venido trabajando harto durante los últimos años, es decir, utilizar los datos para poder determinar patrones de hora, patrones de días de la semana, lugares o zonas geográficas donde están actuando las bandas, suministrar esa información a las policías para que las policías, junto con el Ministerio Público, puedan disponer patrullajes preventivos y esos patrullajes preventivos puedan generar detenciones en hipótesis de flagrancia. Y es que son estas organizaciones las que hacen que hablemos de la evolución del mechero. Aquel que opera en banda de turbazo, carrazo, que estudia su objetivo, que recluta miembros, cuyo golpe poco tiene de azar, que es diario, y tal como lo hacía este otro grupo, el del Snippy, el oso que disfruta del dinero y recorre incluso regiones. Operación Retail es sinónimo hoy de una de las agrupaciones más grandes desbaratadas en el último tiempo. Peligroso, en vivo, Snippy. Oso. Le hice a la Daniela un bolsazo y un mochilazo. Bueno. Ay, pero vendámoslo los dos, pues. Igual que, a ver, te cuento ese. Ya, pues, con la Camila que vamos a solar los perfumes, empezamos a echar puros perfumes. Nos pillamos la Apple igual. ¿Cuál? La Apple. La Apple, creo, la... Por audífonos de 4 gambas de 500 lucas. Este es un caso nuevo. Fue un caso bastante nuevo en el sentido de la forma de actuar a nivel nacional. Generalmente estábamos acostumbrados a que entraba unas 2 o 3 personas y sustraían y se iban. Pero acá entraban entre 5 a 8 personas. Por ejemplo, uno sustraía, forzaba las mamparas, sustraía las especies y cuando lo estaba sustrayendo se las pasaba a un segundo. Mientras otros 3 o 4 distraían al personal de seguridad. Vivían del robo. Por 2 años, la Fiscalía Oriente indagó a 22 personas por 23 delitos. El Ministerio Público ya prepara la acusación para un juicio oral de más de una decena de imputados que son los que más se repetían el plato, los más reincidentes, y arriesgan una pena de cárcel efectiva. Aquí mismo donde estamos. Ah, ya no. Si lo hubiéramos investigado por un solo caso, no hubiéramos llegado a determinar que era una banda delictual que actuaba tanto desde Coquimbo hasta Puerto Montt. Algunos lo formalizamos por 7 delitos, por 9 delitos, y eso va sumando, y la regla de determinación, nosotros le estamos pidiendo 8 años para cada uno casi. Según los fiscales que han investigado a las 2 bandas más numerosas y de curioso operar en el último tiempo, la única forma de garantizar que estas indagatorias lleguen a un buen puerto es con esto: cámaras que permitan identificar patrones, información de perfiles de delincuentes denominados prolíficos, pero también con las denuncias que pueden hacer los mismos recintos afectados. Algunos las omiten, ya que son los seguros los que responden por la mercadería, pero no se puede perder de vista el trabajo que se tiene que hacer, tal como sucede con la Operación Retail y los parrilleros. El líder fue condenado a 12 años de presidio menor en su grado medio. Luego hay 2 adultos que fueron condenados a 10 años y 1 día de presidio menor en su grado medio. Un cuarto adulto condenado a 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo. Un adolescente condenado a 5 años y 1 día de internación en régimen semicerrado. Y por último,
el segundo menor, el hijo del líder, condenado a 5 años de internación en régimen semicerrado. Acá no estamos hablando de simple delito. Una vez que se califican estos hechos como robos con intimidación, hablamos ya directamente de penas de crimen. Probar cómo operan, detenerlos y de ahí buscar la forma en que realmente ya no tengan posibilidad alguna hasta unos buenos años. De lo pasado deben haber cambios, de lo nuevo las armas en manos de delincuentes que atacan al comercio. Hay que tomar cartas en el asunto.